Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, voy a tratar de ir rapidito porque estamos atrasados. Bueno, como ustedes saben, el origen del té es China. Dice la leyenda que fue descubierta accidentalmente por el emperador Zheng-Nun en una de sus caminatas. Él pide un cuenco de agua, se sienta a descansar bajo un árbol y esas hojas se infusionan. Y dicen que ese fue la primera taza de té. Bueno, la historia del té en Argentina, seguramente todo este tiempo la habrán escuchado, pero es imposible para mí no mencionar este acontecimiento hermoso que estamos viviendo a raíz de esas primeras semillas que Tijón Natiuk trajo a su hermano Vladimiro, que residía en la zona de Tres Capones y que amorosamente hizo germinar y dio vida a esta gran empresa que tiene la provincia de Misiones y todo lo que genera esta industria tealera. Imágenes de la familia Natiuk. Bueno, saben que el 95% de la producción tealera está en la provincia de Misiones, pero un 5% está en el norte de la provincia de Corrientes. Es la empresa, el establecimiento Las Marías, quien es una empresa señera, y ustedes conocerán un sinnúmero de productos, la firma Taragüí, con, por supuesto, yerba mate y té, conocida internacionalmente. Algunos aspectos de la economía y lo que produce el establecimiento Las Marías. Imágenes de depósitos y plantaciones, tanto de Asia como de Argentina. Y vamos concretamente ahora a lo que es la mesa de té. La mesa, en principio, adquiere una gran importancia con la difusión inmensa que producen las redes sociales. Lo que para nosotros antes era algo de la esfera íntima, con las redes sociales pasa a ser público. Por eso hoy vemos tantas cosas y podemos disfrutar de mesas de todo el mundo. La mesa de té, para preparar concretamente la mesa de té, tiene que ver mucho el lugar donde vamos a presentar la mesa de té. Hay seguramente espacios donde nos va a hacer muy bien una mesa redonda, que es la mejor, lógicamente, porque podemos ubicar más personas. Pero si no nos da el espacio para la mesa redonda, ocupemos una rectangular o una cuadrada, la que tengamos, porque lo importante de la mesa en sí es el motivo por el cual se hace la mesa. La mesa es para reunirnos, la mesa convoca y la mesa permite que nos expresemos. La mesa habla de nosotros mismos y también es una forma de entregar todo lo mejor de nuestra parte para nuestros invitados. Por eso, siempre que preparemos una mesa, pongamos lo mejor, aunque sea un pequeño detalle, pero eso, vuelvo a decirles, habla de nosotros y de lo que somos capaces de entregar al otro. La vajilla para el té. Así como la tradición y el consumo del té, la vajilla también nace en China. En principio, ustedes saben que las hebras de té no se consumían como hoy como un anfitrión, sino que se consumían con la comida. Y la comida se servía en cuencos. Pasaron muchos años hasta que el consumo de té también se hizo popular en China, que dio vida a los otros accesorios. En 1513 surgen las teteras, en principio de distintos materiales, de cerámica, hasta que descubren el yacimiento de la arcilla Yisin, que son las mejores teteras del mundo, que son de hoy un precio exorbitante, pero que tienen una característica única.
y que dice que absorben el licor y el sabor del té. Bueno, distintos tipos de vajilla podemos llevar a la mesa. Los platos desplazados, o sea, el plato de postre, si la mesa nos permite, lo vamos a desplazar y lo vamos a ubicar a la derecha, hacia arriba del dúo, o sea, de taza y plato. Y si no nos permite, lo vamos a presentar de esta forma. Pero ¿qué vamos a hacer? La comida que tengamos en la mesa no la vamos a llevar directamente del soporte, del macitero o del tier stand cake, que es el plato de tres alturas, sino que la vamos a llevar con la respectiva pinza al plato de postre y recién después la podemos consumir. El soporte que ustedes ven en la tetera de la derecha es un soporte que tiene dos funciones. Sostiene la tapa, que a veces la tenemos que sostener con el dedo, que no está mal. Si no tenemos ese accesorio está bien, porque no todas las teteras tienen esa pequeña uña, algunas tienen una, otras tienen dos, y entonces esto facilita sostener la tapa y aparte es una esponja que hace el efecto de antigoteo. Bueno, acá como les dije, a la derecha el tier stand cake, o triolet en francés, que es un plato típico imposible de no colocarlo, que no es antojadizo, tiene un orden. En el plato inferior se coloca siempre los bocados salados, sandwichería. Tienen que ser o cortados en triángulos o en pequeños bocados. Los bocados para el té deben ser chicos, para consumirse en una y como máximo 2 bocados. En lo posible, evitar, si se colocan hojas, que no salgan de los bordes. La comida del té es muy exigida. En el plato del medio, acá no tenemos, pero se colocan los escones, que lo ideal es presentarlos tibios y acompañados en accesorios, en frascos. Hay distintas formas de llevar a la mesa la mermelada y el queso crema que acompañan para servir los escones. Los escones son de una masa especial, ustedes saben, y lo ideal es que en un pequeño giro se abran, no que lo cortemos con cuchillo. Y después, lógicamente, hay toda una temática en torno a qué se pone primero, se pone el queso crema o se pone la mermelada. Lo importante es que no sean en cantidades excesivas, que se desmoronen. Hay que evitar ensuciarse las manos en lo posible. Por eso siempre colocamos en la servilleta una pequeña servilleta de papel que tiene un doble uso. En principio, sacar la pintura de labios, que muchas veces entorpece la porcelana, la loza que usemos para servir el té, y que también manchan las servilletas, que nos odia la gente de las tintorerías, porque cuesta bastante sacar el rouge de las mismas. Bueno, y en el último plato van los petit fours, pequeños bocados que en especial deben ser de cremas o distinta al resto de la pastelería. Esto lógicamente no es el único formato que vamos a llevar a la mesa, porque depende de la cantidad de comensales, lógicamente tenemos que agregar masiteros y otro tipo de fuentes más chicas donde ir colocando todos los alimentos. Tampoco tenemos que servir todos los alimentos a la vez. Lo ideal es siempre sorprender a nuestros invitados. Así que siempre tenemos que ir guardando pequeños bocados, bocados calientes. En fin, ustedes sabrán a veces el gusto de la agasajada,
pequeños detalles que lógicamente uno va descubriendo con la experiencia. Acá tenemos una señora que tiene una casa de té, que es una excelente anfitriona, que está pendiente en el detalle de cómo servir. Bueno, todo eso es muy importante. Bueno, y después cosas que tienen que ver cómo presentamos la servilleta, cómo presentamos, fíjense, esas son piezas que se utilizan cuando presentamos mesas al aire libre y hay mucho viento. Esos pesas que hay, unas formas increíbles de un lujo, con piedras, con strass, cosas hermosísimas. Lógicamente hoy tenemos un sinfín de accesorios a nuestra disposición. Encuentran muchas de esas cosas en casas de regalos y todas lógicamente lucen muy bien, apropiadas. Fíjense el detalle de la servilleta con el moño y una flor. En realidad lo ideal es tocar lo menos posible la servilleta, pero creo que a todos nos encanta que nos reciban con un detalle de esas características. Lógicamente, si la Cancillería o un evento de una formalidad muy puntual, no podemos. Lógicamente, la servilleta debe ir a la izquierda si es a la inglesa o a la derecha si es a la francesa, con la abertura hacia afuera, de forma tal que podamos ubicarlo en la falda nuestra, ¿no es cierto?, con la boca hacia arriba. Eso nos va a permitir, doblada en dos, que nos limpiemos también con la parte interior de la servilleta. ¿Qué pasa si nos levantamos al sanitario? La servilleta debe quedar en la silla. La servilleta se coloca en la mesa solo al momento de levantarnos y que termina el evento. Si el evento o si ya no estuviera el plato de postre, puede ir en el medio y si no, al costado. Bueno, mantelería, chicas, hoy hay un sinfín de mantelería. Yo creo que en todas las casas debe quedar algún mantel de la abuela, de la tía. Cuídenlo, son materiales muy nobles, hilo, en la mayoría de los casos bordados a mano, que lógicamente requieren de un cuidado especial. Así que hoy igualmente hay muchísimo, una gama de oferta en mantelería increíble. Muchas telas novedosas, algodones, cosas que se lavan y no se planchan, que se usan con accesorios, en fin. Hay cosas divinas para llevar a la mesa. Bueno, aquí ustedes tienen un plato de 3 pisos, como yo les hablé. También se usan mucho de 2 pisos que se pueden acompañar con otras fuentes más pequeñas, como les dije anteriormente, para llevar la comida a la mesa. Pinzas, con las que yo también les comenté que vamos a llevar los bocados al plato de postre y después recién consumirlos. Distintos tipos de infusores, si es que lo usamos. También no está mal que usemos saco. Hoy hay hebras de muy buena calidad en sacos piramidales. Tenemos 2 empresas misioneras que tienen presentación en sacos piramidales, que son hebras. Así que lo que tenemos que colocar en esos casos es un platito donde descartar el saco de forma tal que no quede en el borde y que no obstaculice el uso de la cuchara. Para quienes usan distintos tipos de azúcares que sí debemos poner en la mesa, hoy tenemos muchas exigencias a las personas que hacemos eventos, porque, por ejemplo, la ley del celíaco, no podemos dejar de tener en cuenta esos detalles a la hora de la comida. Con respecto a los azúcares, azúcar común, azúcar light, azúcar mascabo, azúcar orgánica, es interminable hoy la cantidad de detalles que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué les sugiero? Un pequeño soporte para identificar, y de esa forma poder, digamos, dar cabida
a todas las particularidades que tienen nuestros invitados o también de lo que sucede en las casas de té. Y después, bueno, si vamos la cuchara de té siempre se coloca bajo el asa. Luego de que está utilizada, arriba. No se la vuelve a colocar bajo el asa, se la coloca arriba. Si vamos a servir alguna torta, algún postre que exija tenedor, se coloca arriba del plato de postre. Si está, perdón, ya se fue la imagen, como hoy les mostré. Y vamos a colocar cuchillo solo si hay algo para cortar. Y si lógicamente tenemos escones con lemon curd, con queso crema y mermelada, debemos incorporar el untador. Y lógicamente a veces es difícil tener la cantidad de vajilla que es necesaria cuando tenemos eventos de muchas personas. Entonces podemos contemplar, lo mismo pasa con el colador de hebras, cada 2 o 3 personas. No está mal usar porque eso se comparte y se vuelve a colocar. La cuchara que está en la azucarera no se usa para la taza, solo para llevar el azúcar a la taza. Así que cuidando esos detalles, no hay problema que se compartan esos accesorios. Bueno, una parte muy importante de la etiqueta del té es, lógicamente, el tipo de hebras que vamos a servir, que lo ideal desde ya son hebras, digamos, sueltas, que podamos usar colador. Y con eso les voy a decir algo de mi práctica, que yo hace muchos años hago eventos. El té lo podemos preparar directamente en la tetera. Las teteras, en la mayoría de los casos, tienen unos orificios para evitar que las hebras vayan hacia el pico. Entonces, en esos casos, inclusive, no es ni siquiera necesario usar el colador. Podemos llevar el té a la taza directamente. Las temperaturas. Ustedes saben que lo ideal para un afternoon tea o el té de la tarde es ideal hebras de té negro. Pero lógicamente cada anfitrión sabrá, de acuerdo a lo que le pide el cliente, qué tipo de hebra va a utilizar. Nosotros siempre sugerimos té negro y en todo caso el blanco o el verde lo podemos servir en reemplazo de un agua saborizada o de una gaseosa, y siempre estamos utilizando el té, que se saborizan con distintas frutas, pueden ser frescas, pueden ser deshidratadas, se pueden presentar en jarras que hermosísimas, talladas de colores, que hagan combinación con la mantelería que utilicemos, con algún souvenir, con algún arreglo floral. La mesa es muy estética y siempre tenemos que tratar de que todos esos detalles que embellecen nuestra mesa tengan un sentido estético. Lógicamente sabemos que el agua para las hebras de té negros no deben llegar a los 100 grados, como máximo a los 95. Las hebras de té verde entre 80 y 85, el oolong entre 75 y 80 y el blanco de buenísimo, lo mismo que el verde, que son los que conservan la mayor cantidad de nutrientes y beneficios para nuestra salud, son los que soportan menos temperatura, porque no tienen prácticamente proceso industrial. Son hebras que se recolectan en muchos casos manualmente y que se secan al sol. Entonces requieren de un cuidado especial y de una infusión de tan solo 1 minuto y medio. El licor del té blanco es prácticamente incoloro, pero y el oolong es otra hebra que tiene un proceso de semifermentado, o sea, está en semioxidado, perdón, está entre lo que es un té verde y un té negro, pero que también puede tener un proceso entre 70, 80, eso depende de cómo lo trabaje el productor. Y también es una hebra de excelente calidad
y es unas hebras que tienen un sabor muy dulce y muy buenas para aquellas personas que puedan tener alguna afección intestinal o de dificultad para digerir, bueno, en fin. Y respecto a los accesorios de cómo llevamos, bueno, ya le dije, hoy tenemos un sinfín de infusores, coladores, infusores de un montón de formas, tamaños, que lógicamente va a tener que ver si el consumo es personal. También hoy existen los termos, que son personales, donde uno lleva el té de la mañana, en fin. Hoy nada es imposible para que tomemos un té, porque tenemos muchísimas formas y accesorios para tenerlo siempre presente. Bueno, los eventos sociales en torno al té. Las primeras casas de té surgieron en China, alrededor del 1600. Y también las casas de té, siempre el objetivo fueron del encuentro. Y en especial la filosofía oriental, ustedes saben que siempre lo más importante es el invitado. Y para nosotros, que si bien en realidad tenemos una tradición más que nada occidental, también el invitado es lo más importante. Bueno, ¿cómo el té llega a Europa? Ustedes saben que los holandeses y los portugueses fueron hábiles navegantes y siempre buscaron la ruta de la seda y la ruta de las especies. Es así que llegan a China y empieza un intercambio comercial muy importante, porque los portugueses, que en realidad fueron los primeros que llevaron el té a Europa, escuchaban hablar de una hierba que no conocían, que hablaban que tenían un efecto medicinal, que tenían nombres que desconocían y les llamó la atención. Entonces, sin saber tanto de eso, llevaron el té a Europa y empezaron a consumirlo de acuerdo a cómo ellos veían que en los puertos de China le explicaban que había que prepararlo. Esto, a grandes rasgos, les vuelvo a decir, disculpen, les cuento rápido, así llega el té a la corona portuguesa y es la duquesa de Bedford la que lo incorpora. ¿De qué forma? Bueno, a ella le parecía que era muy largo el horario que quedaba entre el almuerzo y la cena. Ella tenía ganas de consumir algo a primeras horas de la tarde. Entonces empezó a pedir a la gente, a sus séquito de empleadas que la atendía, que le llevaran un té con cosas dulces. Ese es el comienzo del afternoon tea, el comienzo del té con las amigas, el comienzo de la reunión donde nos contamos todos, chicas. Acá estamos solas, compartimos todo. Bueno, es así realmente. La duquesa de Bedford se casa con Carlos de Inglaterra y lleva este hábito a la corona inglesa. Lógicamente, la corona inglesa, eso pasa a Francia, pasa a todas las casas reales y es así que el té es consumido en principio, lógicamente por la clase aristocrática. ¿Por qué? Porque el costo era muy alto, no era de las características que tiene hoy, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa? Surgen los tea garden, surgen realmente los lugares de reunión donde el té se fue abriendo un poco más, ¿no es cierto? Hay un panadero londinense al que se le ocurre y dice, bueno, si yo tengo un café, yo también puedo armar un rincón de té. Y arma el rincón de té. Eso se reproduce, porque ustedes saben,
vemos algo y nos encanta y nosotros también queremos tener lo mismo. Y así se va reproduciendo los lugares, que también los tea gardens se convierten no solamente en lugares para tomar el té, sino que se incorpora la familia, se incorporan los bailes, es realmente un evento social de gran importancia. Todo eso tiene un auge increíble hasta que lógicamente se empiezan a producir las guerras. Con las guerras en Europa se van terminando muchas de estas cosas, pero es la reina Victoria la que populariza realmente el consumo del té con la revolución industrial. Ella quiere que toda la población consuma el té, y es así que el famoso high tea, que hoy lo conocemos como un evento el más importante por el tipo de comida que se utiliza hoy, en el que servimos muchas veces una copa de espumante, no fue en su origen un evento de esas características. Era el horario en que la gente venía de trabajar y hacía una comida importante con carnes, carnes vacuna, carnes de cerdo, y consumía té. Así se fueron dando esos eventos, como vuelvo a decirles, que hoy conocemos como el afternoon tea y como el high tea, que lógicamente con el transcurso de los años fueron adquiriendo otras características. Bueno, distintas opciones, como acá ven en el plato de abajo, la presentación de la sandwichería en forma triangular. En el plato de arriba los escones. Pueden ir frutas, chicas. El Tear Stand Cake lo tenemos que adaptar a la estación en que estemos, porque si estamos en verano, el verano para nosotros es largo y nos ofrece grandes oportunidades de llevar a la mesa hoy, que están tan vigentes los consumos saludables, muchos platos con fruta. Ustedes ven acá, también en el del medio, platos con frambuesa. Lógicamente el chocolate no puede faltar, porque tenemos que tener sabores que lógicamente den cabida a la mayor cantidad de asistentes, tanto a nuestros eventos como a las casas de té. Y el tercer plato, bueno, también ven, disculpen, pero es una foto de un taller mío que Diaca no verá, y sabrán que es muy característica la masita de té de la ruta del té con la inscripción té. Bueno, ¿qué consumimos en afternoon tea? En realidad el afternoon tea tiene platos muy característicos que no podemos salir lógicamente de la impronta inglesa. La deben conocer, la carrot cake, que se la puede presentar como budín o en forma de torta. Es la famosa torta de zanahoria, que tiene también clavo de olor y canela. Es una torta muy húmeda, muy rica, ideal. La podemos servir con un lemon curd o con un queso crema. La Victoria Sponge, como lo dice su palabra, es una torta muy sencilla, una esponja efectivamente cortada al medio con una mermelada de frambuesas que también se le coloca arriba, o directamente espolvoreada con azúcar impalpable. Bueno, las cookies sí, las shortbread, pero lógicamente si no tenemos la práctica, no tenemos un lugar, o nosotros hacemos nuestra propia pastelería, hoy hay un sinfín de presentaciones que van perfectamente y las podemos servir para el afternoon tea. Con respecto a la sandwichería, bueno, hay sándwiches muy típicos ingleses, que son el sándwich de salmón y el sándwich de pepino, que no es por ahí no gusta mucho a nuestro paladar, no estamos acostumbrados, pero que yo sugiero, por ejemplo, el salmón, que también hoy tiene un costo muy alto, reemplazarlo por el atún. Siempre los cuidados que hay que tener en la sandwichería es que sean pequeños bocados y que no salgan de los bordes. Y que lógicamente
podamos acompañar con el té. No sugiero jamón crudo porque a veces cuesta consumirlo, cuesta, digamos, suele tener, por más que lo desgrase, es una carne que cuesta abrirla, pero se puede reemplazar por el pastrón, se pueden hacer de queso camembert, de peras, de espárragos. La sandwichería es fantástica y les recomiendo, siempre se consume más lo salado que lo dulce. Es muy importante tener una reserva de bocados salados, porque a veces si hacemos un brindis, porque es un cumpleaños, el evento o cualquier otro motivo, siempre la gente busca lo salado. Así que es mi pequeña experiencia, ustedes seguramente tendrán la suya. Bueno, otros momentos de té. El Royal Tea es el té más completo. Es el té que requiere no solamente de una pastelería especial, sino también de una vajilla especial, de un ambiente especial, en realidad. Porque el ambiente de té siempre lo tenemos que crear, y eso lo creamos nosotros. No, yo no les puedo decir, bueno, chicas, hagan tal cosa, porque seguramente ustedes saben, de acuerdo a quienes reciban, de qué forma podemos recibirlo, de qué forma podemos sorprenderlos, ya sea con un souvenir, o en el inicio, o en el final. Bueno, hay montones de cosas que podemos hacer, como digo yo siempre, para sorprender a nuestros invitados. Y luego para organizar un evento de té. Bueno, para organizar un evento de té, lógicamente lo que tenemos que saber es a cuántas personas vamos a invitar. Y si el lugar que tenemos da cabida para esa cantidad. Y si no, si el evento es nuestro, bueno, nosotros vamos a saber que más de 10 personas no podemos tener en nuestro comedor o en nuestro jardín. Pero si nosotros nos dedicamos a hacer eventos, eso sí que es una tarea lógicamente de mayor envergadura, y seguramente las personas que hacen eventos tienen la información de lugares adecuados, donde tenemos todo. Hay lugares que, por ejemplo, solo alquilamos el espacio, que tenemos que correr para el sonido, para la mantelería, para las mesas. Hay otros espacios que nos brindan toda esa infraestructura. Pero amén de eso, nosotros tenemos que invitar con tiempo y tenemos que lograr que nuestros invitados nos respondan con tiempo, porque no invitamos siempre, no invitamos muy seguido. A veces invitamos una única vez en el año. Entonces, debemos ser prudentes y considerados. Si nos invitan es porque somos importantes para esa persona. Entonces, también la responsabilidad del invitado es actuar en consecuencia. No vamos a ir a la fiesta de una amiga a criticar, tampoco de un evento de otra jerarquía. Tenemos que ser prudentes porque hay posibilidades para organizar un evento u otro, pero es lo mejor que pueden ofrecernos. Y entonces siempre agradecer ese día o una palabra al día siguiente. Aunque ustedes no crean, el té es uno de los eventos que no exige justamente eso, pero creo que a todos nos gusta que nos digan qué lindo que estuvo tu té. ¿Cuándo nos invitás de nuevo? Bueno, chicos, yo tengo un stand en la galería que está acá afuera. Tengo una mesa armada. Si ustedes tienen alguna duda, quieren que les explique algo más, encantada los recibo. No tengo más tiempo, les agradezco. Estoy feliz de que Posadas haya organizado este evento, donde nos encontramos gente de todo el país. Y quiero convocar
a todos los expositores y disertantes a que nos encontremos cuando termine el evento, a sacarnos una foto y dejar un registro de este maravilloso evento. Muchas gracias.